¿Cómo están, queridas amigas, queridos amigos? Comenzamos hoy día un nuevo programa de Dos Tercios, programa que analiza, desglosa, destaza, aunque no se dice correctamente así, pero va despostando la realidad del proceso constituyente y en paralelo las realidades que ocurren en torno a la política y su relación con la Asamblea Constituyente. Como siempre, nuestro buen amigo Atricio Milla nos acompaña y nos ayuda a transitar eh, por esta vía de ir esclareciendo y haciendo preguntas lo más inteligente posible para comprender los alcances, las implicancias y la profundidad de este proceso. ¿Cómo estás, Atricio? ¿Cómo te ha ido? Yo muy bien, Alejandro, estimados auditores y televidentes, un saludo para cada uno de ustedes. Termina una semana muy interesante en lo político, Alejandro. Tenemos temas para comentar sobre, primero, el resultado de las primarias presidenciales, sobre en qué está en este momento la Convención Constituyente y, por cierto, continuamos nuestra reflexión sobre la realidad social a través del pensamiento de Dietrich Lipovetsky, que lo vimos la semana pasada. Quiero comentarte, Alejandro, y te propongo que partamos en un conversatorio breve sobre el tema de las primarias. Votaron cerca de 3 millones de personas, pero lo más interesante es que Sebastián Sichel, por el pacto Chile Vamos, obtuvo una amplia mayoría sobre su segundo contrincante, que fue Joaquín Lavín, y algo muy similar ocurrió con Gabriel Boric y Daniel Jadwe por el pacto Pro Dignidad, pero esto genera muchas interrogantes. Primero, ¿qué lectura política das al triunfo en las primeras presidenciales de Gabriel Boric y de Sebastián Sichel? Aparecen grandes derrotados, Joaquín Lavín y Daniel Jadwe, pero aquí vienen muchas preguntas. Apareció el voto cruzado, que hemos hablado más de alguna vez. ¿El centro político se transformará en la niña bonita en esta carrera presidencial de final de año? También, ¿por qué la lista del pueblo eh, salió inmediatamente a rechazar cualquier apoyo de Gabriel Boric? ¿Hay algo relacionado ahí con la ley antibarricadas, con el acuerdo del 15 de noviembre del año 2019? Y por último, Alejandro, preguntarte también, ¿será el alcalde de Valparaíso, Jorge Char, así como dicen en el fútbol, el tapado de las presidenciales de este año 2021 como candidato de la lista del pueblo? ¿Qué percepción tienes tú de lo que ocurrió en estas pasadas primarias? Yo creo que lo que ocurrió el fin de semana pasado fue la confirmación de una hipótesis que venimos nosotros consistentemente planteando en nuestro programa, y es que eh, el cambio generacional que se está operando en Chile implica de algún modo dejar de percibir la realidad política con los cánones o con los moldes con que nos habíamos acostumbrado a operar. Es decir, si uno intenta analizar la realidad política nacional con los viejos moldes, simplemente está condenado a fracasar en su interpretación. Decíamos nosotros la semana pasada que Jadwe y Boric representan dos izquierdas totalmente diferentes. Una, la de Jadwe, anclada más bien en estos procesos revolucionarios disciplinarios, donde el partido, donde la vanguardia configuran un futuro y ese futuro de algún modo intentan contagiárselo por los medios que sea al resto del pueblo. Son muy llamativas las pocas declaraciones que hizo Jadwe después de su derrota. No la del discurso de ese día, que fue un discurso horroroso desde el punto de vista político, que reflejaba la decepción, la sorpresa, el estar absolutamente descolocado, sino la que señaló un poco después en un programa radial que tiene Jaude, al estilo del comandante Chávez, ¿cierto? Y ahí es interesante analizar lo que él dice, porque él se refiere al pueblo como un tercero. Eso es lo, lo notable, porque de sus palabras se colige que no obstante declararse eh,
defensores del pueblo, ¿cierto? Pero se ven a sí mismos como alejados del pueblo. Sí. O sea, probablemente no es eso lo que quiso decir, pero del texto se colige rápidamente la distancia que hay entre la cúpula, entre el propio Partido Comunista y lo que ellos denominan pueblo. Al menos Jadwe lo hace muy patente en sus declaraciones, queda clarísimo que él siente que no hubo conexión, que no fueron capaces de comunicar la buena nueva al pueblo, y eso finalmente gatilló que sufrieran una derrota, además de la desunión, la falta de fe en su candidatura, en fin, todas esas cosas. Pero la verdad es que lo que hay ahí, desde el punto de vista de la sociología actual, es que la propuesta de Jadwe representa una propuesta de otro tiempo, que es difícil que haga eco masivo. Por supuesto que tiene sus partidarios, tiene un número interesante de partidarios, estamos hablando de una votación significativa, pero significativa en términos de las votaciones para los partidos políticos, en una época que a los partidos políticos no les va bien, pero poco significativa a escala nacional también, sino que nadie se... O sea, 700.000 votos, 800.000 votos no representan en la época del vacío, ¿cierto? En la época de la apatía, en la época de la no participación, eh, son un capital interesante, pero no deberían mover a la alegría a nadie. Y en cambio, Boric representa una nueva izquierda, esa izquierda individualista, conectada con el proceso de individualización, lo que hemos venido llamando la izquierda narcisista, aunque para que nadie se confunda, no es la izquierda la narcisista, es toda la sociedad contemporánea narcisista. Eh, pero para hacer la separación en relación a la propuesta de Jadwe, la izquierda de Boris es una izquierda que está absolutamente conectada con el individualismo extremo, y es decir, con la época narcisista, y que de alguna manera se impuso. Y era normal que se impusiera porque es mayoritaria y es una tendencia que va a ir creciendo en el tiempo. Hoy día uno puede observar un fenómeno de los más reprobables, pero que uno siempre puede observar desde la colonia, desde la época de la Reconquista, eh, eh, cuando ocurría que la gente tenía 3 o 4 retratos del rey cuando convenía, de la junta, de la nueva junta de gobierno cuando convenía, y según eran los jinetes que se acercaban a la casa, se cambiaban los retratos. Hoy día eso está ocurriendo y hay una transhumancia de clientelas que eran tradicionalmente clientelas de la derecha, clientelas de los partidos de la Concertación, están transhumando y están buscando acomodarse a la sombra de las nuevas tendencias ganadoras. Y eso todo se observa. Así que, en resumidas cuentas, lo que ocurrió en la primaria de la izquierda y en paralelo también en la primaria de la derecha, fue la victoria de, por así decirlo, la clave millennial, es decir, las generaciones millennial que terminaron imponiendo su visión. ¿Y cuál es esta visión? Básicamente es la visión en que lo importante es un escenario que no se polarice, un escenario que nos permita avanzar en la obtención de los derechos individuales, de los derechos de las personas, de asegurar el bienestar individual sin tensar la estructura social que finalmente es la que garantiza estos derechos. Y por eso que se dice que lo que venció de algún modo fue la opción moderada. Mira, muy interesante el planteamiento. Que de Alejandro, moderada no tiene mucho, no, pero ante la oferta, ¿cierto? Una oferta conservadora a la antigua y revolucionaria a la antigua, lo que se terminó optando es la oferta revolucionaria a la moderna y la oferta conservadora a la moderna. Y para decirlo en clave de Lipovetsky, las ofertas revolucionarias
y conservadoras a la hipermoderna. Bien. Alejandro, ya que estás mencionando al autor que hemos tomado desde el capítulo anterior, pasemos a un segundo tema que tiene que ver con la Convención Constituyente. Por estos días están activas tres comisiones, la de presupuesto y de administración. Por ahí ya avisaron desde el gobierno que solamente quedan como 35 millones de pesos. Que no La se de haga ética ningún y cachirulo. claro, la de ética y la de reglamento. eh, pero también hay otras que van a actuar pronto, la de derechos humanos. Hay una muy particular que es de participación ciudadana, pero hay una todavía más particular que tiene que ver con la participación plurinacional y educación popular, social y territorial, así se llama. Pero la más relevante, sin duda, va a ser por estos días el tema del reglamento, donde ya hay algunos constituyentes, digamos, reconocidos por la ciudadanía, como, qué sé yo, está la ex ministra de Educación Cubillo, está un representante de acá, Gómez, de acá de nuestro distrito, ¿no? Están varios Sí, pesos pesados, está Ruggiero sí, Cosi, está sí. Atria, están... Pero independiente de las personas, por estos días estamos hablando de otras cosas en la Comisión Constituyente. En la polémica de la semana fue el concepto del show, digamos, bajo los parámetros de la Teresa Marinovich, cuando la Machina Inconao se ha expresado Mapuzungún en el último tiempo. Pero también lo vimos esa forma de soberbia o individualismo, digamos, extremo en Daniel Jadwe. Yo quiero preguntarte, ya que estamos hablando también de Lipovetsky, ¿por qué cuesta tanto en política mirar la alteridad, mirar al otro, o en palabras, digamos, de Lipovetsky, cómo se puede lograr ese individualismo responsable que él llama, un individualismo que reivindica dos ideas, la autonomía individual, pero también un marco de respuesta, de respeto? Hoy en día, la autonomía individual y el respeto forman parte de un complejo tema, no solamente en la sociedad nuestra, sino en la sociedad mundial, ¿no? Eh, ¿Por qué cuesta tanto en política mirar y respetar esa individualidad y respetar al otro? ¿Cuál es tu mirada desde el planteamiento de Marinovio, del planteamiento de Lipovetsky? Porque lo que ocurre en nuestros tiempos, en los tiempos presentes, es la coexistencia eh, de antinomias, es decir, la coexistencia. Lipovetsky dice que de algún modo debería ser la coexistencia flexible de antinomias, es decir, de contradicciones, de miradas contradictorias de la sociedad que por las circunstancias actuales se ven obligadas a coexistir. ¿Y cuáles son esas circunstancias? Básicamente, las, eh, las generaciones actuales no quieren una sociedad única, con una idea única, con un proyecto histórico único, sino que les acomoda que tengamos muchos proyectos individuales, que seamos de algún modo pluralistas, que seamos de algún modo innovadores, que seamos al mismo tiempo no solo innovadores, sino que además cuidemos lo patrimonial y nos volquemos de algún modo a conservar lo pasado y todas esas cosas en sí mismas son contradictorias, pero en el esquema actual la contradicción no molesta, sino que garantiza eh, muchos mundos donde, donde de algún modo refugiar al individuo. Por un lado está el ímpetu ecologista y el cuidado del medio ambiente, pero por otro lado está la afición desatada por lo tecnológico y ambas cosas coexisten y van a seguir coexistiendo. Entonces, de algún modo, eh, ese, esa orientación de las personas modernas hacia, hacia esas contradicciones, o más bien, para decirlo en términos simples, la tolerancia hacia esas contradicciones hace que para los más viejitos, en los esquemas clásicos, eso sea difícil de tolerar. Entonces, lo que vemos en el conflicto, por ejemplo, entre Marinovich y la Machi y el Inconado, si no me equivoco, ¿cierto? Sí, sí. Es que una, en el caso de la Machi, por un lado,
afirma su derecho a la identidad. Y lo reafirma expresándose en Mapudungún, sabiendo, y aquí viene la parte de la contradicción, porque eso está muy bien, hasta ahí está súper bien, pero sabiendo que el 95% de la población del país no la entiende, ni la va a escuchar. O sea, la va a escuchar, pero no la va a entender. Pero bueno, lo que prima allí es el derecho a la afirmación de la identidad. Problema de los que me escuchan si lo entienden o no, encuentran un traductor o no. Por último, aprenderán Mapudungún. Y ya, ahí está bien. Parece razonable. A lo que Marinovich reacciona como de algún modo corresponde a su sector conservador, pues, pidiendo volver a los viejos esquemas, a los esquemas del idioma oficial, que por algo oficial, que es oficial para que todos entiendan lo que estamos diciendo. Entonces hay dos visiones que allí se contraponen. Por un lado, esta afirmación de la identidad, que es un valor muy alto hoy día, y por otro lado, la afirmación de la unidad, que es un valor que sigue teniendo, eh, importancia para muchos, sobre todo para las generaciones más antiguas o para los que fueron educados en ese espíritu más conservador. Y, y así es como se producen estas antinomias que tienen que coexistir, que tienen que convivir, que tienen que de algún modo tolerarse. Por lo tanto, lo que tú has mencionado es un bonito ejemplo de cómo esas dificultades se expresan en la clave constituyente. Ahora, vistas en perspectiva histórica, son un episodio muy banal, porque lo importante es que esa asamblea constituyente produzca una buena constitución. ¿Sí? y no un cóctel de episodios solo útil al consumo de los medios masivos de comunicación. Sí, no sé, es un buen tema. Dile Lipovetsky es un pensador, y lo comentamos la semana pasada, primero recomendable para acá, para nuestros auditores, ¿no? Es un pensador que desnuda las características de la realidad social y también del individuo. El libro al cual hemos hecho referencia, tiene muchos libros en realidad, pero es La Era del Vacío y es del año 1983, bien alejado en el tiempo, y ahí de alguna manera realiza una suerte de perfil psicológico del individuo actual. Lo trata de hiperindividualista, habla del hiperconsumo, del pluriequipamiento, pero él está enmarcado dentro de la lógica, digamos, filosófica, se considera también un postmoderno, ¿no? Y él tiene tres planteamientos que son interesantes, y aquí te quiero hacer una pregunta para relacionarla con lo que estamos hablando de la Convención Constituyente. Él aborda que por lo menos nuestra época está marcada por tres tendencias. Una, la lógica de mercado, lo que genera el consumismo, que es uno de los males que se ha denunciado, digamos, a través de las protestas sociales del año 2019 en adelante. Habla de la tecnociencia y eso es una realidad. Tenemos el cine, televisión, nuestra tablet, nuestro celular. Es decir, la pantalla se ha transformado en algo omnipresente en nuestras vidas. Y también habla de la cultura individualista, de la cual ha hecho muchas referencias. Sumado a todo esto, Alejandro, ¿cómo se construye en nuestro país una realidad social, pero desde la Constitución? ¿Tú crees que nuestro convencional constituyente está mirando lógica de cómo es la sociedad, de cómo se está estructurando, de cómo se está construyendo, para finalmente definir una suerte de forma de ser de chileno a través de la Constitución política? Qué buena pregunta, porque es, yo cuando veo las imágenes de los estudiantes y veo a Atri ahí, siempre digo, este señor ha obtenido algo de lo que ha deseado, pero siempre me parece que está pensando en que lo que ha obtenido no tiene nada que ver con lo que él había pensado. Y eso como que lo suelo ver en sus ojos, digamos. Pero bueno, es un rollo mío. Lo importante es que sí hay algo de cierto en esto. Los constituyentes
como en ese viejo proverbio árabe que mencionamos en algún programa, refiriéndonos a cómo Mark Bloch veía la sociedad, los constituyentes son hijos de esta sociedad. O sea, son el producto de nuestra sociedad y de algún modo son el producto privilegiado de nuestra sociedad que tienen la decisión de cambiar esa sociedad. Entonces, como un genuino representante de la sociedad contemporánea, y esa genuinidad, entre comillas, la da la opción electoral, ¿cierto? La opción electoral es la que pone el acento en qué tan genuino es, o tan útil es, o tan bueno es un candidato en comparación de otro. Bueno, lo que obtuvimos fue una muestra muy representativa de las aspiraciones de cambio. Y en ese sentido, es difícil para una manzana caer lejos del árbol de manzana, digamos, o sea, del manzano. Lo mismo pasa para un grupo de personas, los constituyentes, es muy difícil que caigan lejos de sus propias ideas. Y en ese sentido, lo que nosotros vamos a ver es un drama emocional, intelectual, muy, muy interesante en términos de cómo logran convertir las individualidades en una especie de equipo que produzca algo más que lo que cada individualidad puede aportar. Siempre los que trabajan en organizaciones suelen indicar que las personas unidas y en equipo producen mejores resultados que, que individualmente. Sí, pero eso lo hacemos con, con fines motivacionales, porque en la práctica está bastante demostrado que muchas veces la suma de la mente, la suma de la intencionalidad. Así que eso que tú has planteado de verdad está por verse, ¿no? Hasta aquí no hemos visto, es muy temprano todavía, no hemos visto atisbos de esa articulación mágica en que el producto supera las expectativas. Yo creo que por lo que estamos presenciando, la Asamblea Constituyente está todavía en una etapa de crecimiento, ¿cierto? En esa dolorosa etapa de crecimiento. Entre otras cosas, que ha venido marcando una declinación de la esperanza de las personas en las encuestas. Hace de 3 semanas atrás, el 70% de las personas esperaba y creía que la Asamblea Constituyente iba a generar un mejor producto. Y hoy día creo que, si no me equivoco, esta semana estamos en el 51. Por lo tanto, la tendencia a la baja en la fe en la Asamblea Constituyente viene eh, incrementándose. Ahora, eso, o sea, no tiene que ver con la asamblea misma, tiene que ver con la manera en que las cosas se producen en esta época, porque que son todos objetos de temporada, ¿cierto? Y por lo tanto Alejandro, objetos que están sujetos a liquidación. ¿Y qué es una liquidación? Es una etapa en la que el objeto pierde su valor, pero aún sigue conservando algo de su valor. Así que esperemos que la Asamblea vaya mejorando en términos de que vaya eh, mostrando un valor agregado adicional que le permita conservar la fe de los ciudadanos. sí, Alejandro, Lipovetsky, si no es cierto, un filósofo y un pensador, digamos, muy actual, pero él de alguna manera también toma un principio interesante de la historia, que es que el acontecer humano se desarrolla una dinámica bien particular, que es la dinámica continuidad y cambio. Y si bien es cierto, él no hace una lógica de comparación entre sociedades históricas, pero claramente desliza varias ideas. Una es que hace por ahí en uno de sus textos una referencia a la sociedad renacentista, la caracteriza como individualista, que buscaba la fama,
que tenía una integración hacia la naturaleza, tenía espíritu de aventura, tenía su propio ideal de belleza, le interesaba mucho el dinero, también tenía un espíritu laico, y aparece el tópico latino del carpe diem, que es vivir el día. Y Lipovetsky, de alguna manera, cuando retrata nuestra sociedad actual, toma algunos de estos indicadores, los actualiza, y sin embargo, hay tal vez algunos que son más llamativos. Por ejemplo, no lo hablamos la semana pasada, pero yo creo que es bueno tomarlo el día de hoy, porque él habla del hipermercado. Dice que, y tú lo mencionaste recién, tenemos una forma de mercado, digamos, de proveernos muchas cosas tan diverso que finalmente cada individuo puede crear su propio universo. Y él hace alusión a una metáfora que es la voz del consumismo, y él habla de los objetos de deseo, los medios de comunicación, la música, la moda, la tecnología en general. Escuchar esas voces del consumismo se parece mucho a este concepto de McLuhan cuando decía que el medio es el mensaje. ¿Qué tan importante hoy en día es para la construcción de una sociedad el que vivamos una sociedad donde el hipermercado marca mucha tendencia y es difícil salirnos de ahí, del consumo? O sea, el, lo que... Sí, Lipovetsky en algún momento plantea que la sociedad moderna, es decir, la que emerge luego del Renacimiento, es una sociedad que no le teme al cambio, que de hecho hace del cambio su razón de ser, del cambio revolucionario. Y sin embargo, plantea que la sociedad actual, la contemporánea, en la que vivimos nosotros, de algún modo confinó el cambio en el vacío de la del se me acaba de ir la palabra, pero básicamente en el vacío de la no participación, ¿cierto? Mm, El, y por lo tanto la sociedad actual conjuró el cambio. Y es contradictorio porque eh, el hiperindividualismo, este volcarse hacia el narcisismo de las personas, no las priva de no tener intereses políticos. No es un narciso y egoísta que finalmente no ve nada más que él mismo. Eso no es la figura del narcisismo en Lipovetsky, más bien es una persona volcada hacia la realización personal, teniendo el mercado como herramienta de realización personal y el hiperconsumo como de algún modo el medio para esa realización personal, y de algún modo pero esa persona necesita de algún modo conectarse históricamente con la época, y ahí aparece una vocación de participación nueva, que tiene que ver con conectarse con personas que piensan igual, que consumen lo mismo, sí, que buscan lo mismo y, lo más importante, eh, conectarse con personas que sienten lo mismo. Y Lipovetsky ha planteado que nuestra sociedad tiene un factor, o sea, el consumo es un factor, pero la psicologización es otro factor. O sea, claro. bueno, y lo más importante, básicamente, si el hombre moderno era un hombre fuerte, despiadado, que no le temía al cambio, que no le temía a la revolución, en el sentido de quemarlo todo para cambiar, para construir todo de nuevo, eh, las generaciones actuales sí le temen a esa construcción. Y probablemente por eso que prefieren a Boric, que finalmente no está dispuesto a quemarlo todo porque son chicos que les gusta el consumo. Eh, en cambio, Jadwe sí que estaba como dispuesto a quemarlo todo, en apariencia. Entonces, eh, eh, el tío Lavín estaba como dispuesto a volver atrás, ¿cierto? Con las restricciones, con las prohibiciones, con el control, ¿cierto? Con la tutela que ejercía la derecha. ¿Cómo no recordar la tutela, por ejemplo, religiosa, Sí, sí. que existía sobre las costumbres, sobre la libertad sexual? Todas esas cosas entran en juego. Pero
básicamente lo que Lipovetsky dice es que los individuos actuales nos hemos puesto lábiles, lábiles en términos de débiles y indecisos, muy frágiles. Por eso que algunos llaman a estas generaciones las generaciones de cristal, De cristal, sí. porque pareciera no existir ni una posibilidad de avance si no hay intervenciones reparatorias, contentivas o contensivas, digamos. Toda esta estructura de psicologización, toda esta preeminencia del psicólogo y de los equipos de intervención en todas las actividades educativas, organizacionales, son propias de nuestra época. Y por lo tanto, entonces, eh, la, de hecho, en la Asamblea Constituyente se habla mucho de conceptos como reparación, cuidado Sí. y contención, pero eso es parte de lo que Lipovetsky ha planteado como la psicologización. O sea, nuestra sociedad es pop y sci. Es decir, popular y psicológica. Psicología. Alejandro, nos quedan pocos minutos, prácticamente Se nos nada, acabó pero el tiempo. Lipovetsky habla sobre la libertad, se cuestiona si es un cuento nomás. Dice, buscamos ser seres auténticos en una sociedad de producción en serie, pero él se plantea qué es la felicidad, es lo mismo que el placer, cómo usamos el tiempo, por ejemplo, pero tal vez una de las preguntas que él se hace y nos interpela a nosotros, digamos, en las reflexiones, si somos libres para elegir, si existe el libre albedrío